en la medida que otorga este juez, que francamente tiene toda la fisonomía de un acto de censura previa. Prohibición de que se den a conocer audios o videos. Hay un delito, espionaje ilegal, prohibido por la ley de inteligencia. Pero no ha sido imputado ese delito todavía. El espionaje ilegal, la medida cautelar, lo que hace es cesar el delito. Si yo estoy viendo un delito y viendo que una persona está por robarle a alguien... ¿Pero quién determinó que ese delito se cometió? Bueno, a ver, acá estamos hablando especialmente, porque como había de Karina Milei. De Karina Milei, no los audios de Españolo. No, estamos hablando de los de Karina Milei. Que ha sido uno, de 18 segundos. Es uno que está bajo una extorsión o bajo una amenaza de que durante todos los días iban a ir dando una parte de ese audio que duraba 50 minutos, de acuerdo a los operadores, porque para mí no son periodistas. Un periodista siempre va a la fuente, mira, averigua, antes de largar algo sin saber de qué se trata. Tiene otra profesionalidad. Bien, bueno, en la Argentina, un lugar en donde constantemente la política se entrelaza con la vida cotidiana, una nueva controversia aconteció. Como sabrán, el día 29 de agosto del corriente, en el streaming Carnaval se anunciaron la existencia de audios atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia. Según trascendió, estos audios habrían sido grabados de manera clandestina, supuestamente dentro de la propia Casa Rosada, en el marco de una reunión privada, en donde de alguna u otra manera se haría referencia constantemente a los últimos episodios de corrupción, los cuales involucraban incluso a la propia Karina Milei. Bien, bueno, en consecuencia, inmediatamente la propia Secretaria General de la Presidencia, es decir, la propia Karina Milei, se presenta ante los estrados de la Justicia Federal solicitando se dicte una medida cautelar que impida la publicación de esos audios junto con cualquier otro material audiovisual, ya fuera tanto en medios, en redes o en plataformas digitales. Así las cosas, como era de esperar, el juez federal en lo civil y comercial, Alejandro Patricio Marianello, actuando con habilitación de días y horas inhábiles, concedió parcialmente su pedido, ordenando la prohibición en concreto de la publicación de esos audios y ordenó a la ENACOM que garantice el cumplimiento de dicha medida. Entonces, creo que estamos frente a una paradoja. Por un lado, intentando proteger la intimidad y la seguridad institucional, ambos conceptos jurídicamente indeterminados, y por el otro estamos a la sombra de una censura previa. Ahora bien, quienes respaldan la decisión del juez argumentan que estos audios fueron obtenidos ilícitamente, que esta filtración no es el fruto de una investigación periodística normal, sino más bien es el resultado de un espionaje, ¿sí?, o de una maniobra, incluso hasta criminal. En segundo lugar, los que están a favor de esta medida ponen mucho énfasis con respecto al elemento seguridad institucional, argumentando que si esta medida, si estos audios fueron grabados dentro de la Casa Rosada sin autorización, estamos frente a un problema grave, ya que se habría violado toda intimidad y confidencialidad presidencial, lo cual pondría en jaque la gestión pública. En tercer lugar, se remarca se enfatiza el hecho de que esta medida cautelar haya sido acotada, excepcional, ¿sí?, en el sentido de que el juez no estaría prohibiendo hablar de la propia Secretaría General de la Presidencia, ni que tampoco se estarían impidiendo emitir opiniones, sino que simplemente se limitó a prohibir la reproducción de estos audios en concreto, grabados en un lugar específico y atribuidos a una persona en particular. En definitiva, se sostiene que esta decisión no se trata de un bozal legal ni de una censura previa, sino más bien estaríamos frente a un dique de contención, frente a un hecho ilícito que podría escalar hacia daños irreparables. ¿Sí?
Bueno, por el otro lado, y casi con el mismo fervor, se alzaron voces críticas que ven en esta decisión un claro retroceso. Digamos que la primera objeción es de tipo constitucional y hasta convencional, ¿sí? Toda vez que se estaría entendiendo que se está frente a un claro hecho, ¿sí?, de censura previa. Tanto el artículo 14 como el artículo 32 y 43 de nuestra Constitución Nacional, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, refuerzan la regla de que en un régimen democrático y republicano, la prohibición de censura previa es una regla clara e infranqueable. Primero se publica y si esta publicación genera algún daño, luego se sanciona. Alterar ese orden, es decir, sancionar, censurar previamente, representa un abrir la puerta al comienzo de un régimen totalitario. Es decir, y vamos con la segunda objeción, existe en nuestro derecho constitucional un principio de responsabilidad ulterior. Y esto significa que si un medio decide publicar información obtenida ilícitamente o decide publicar información ilícita, podrá ser demandado, podrá ser investigado, podrá ser incluso penado, podrá enfrentar cargos por daños y perjuicios, por calumnias e injurias, incluso por violación de secretos, pero en concreto lo que no puede ocurrir es que un juez o un poder X decida taparle la boca directamente a una o varias personas antes de que la sociedad pueda enterarse. Otro punto, digamos, una tercera objeción relevante es el hecho de remarcar que Karina Milei no es una ciudadana común. En particular se trata de ser una secretaria general de la presidencia. Es decir, ejerce un rol, un cargo central. Y es en ese sentido en donde la jurisprudencia interamericana, particularmente en el caso Fontevecchia de Amico Beyson Argentina, se dejó claro que los funcionarios tienen un ámbito de intimidad reducido, notablemente reducido, y que tanto lo que hacen como lo que dicen, aún en espacios cerrados o semicerrados, pueden ser de interés público. ¿Sí? Bueno, otra objeción, digamos la cuarta objeción que se le hace a esta resolución judicial, apunta mucho más al diseño técnico de esta cautelar. A ver, digamos que esta medida cautelar, en primer término, no fija un plazo, ¿sí? Cuando por ley, ¿sí?, toda medida cautelar, tanto en contra o en favor del Estado, debe tener un plazo determinado, así como que tampoco se dirige contra nadie en particular. El Estado le ordena al propio Estado silenciar a los medios y a toda plataforma audiovisual, lo cual obviamente genera una situación de indefensión generalizada, convirtiendo básicamente esta resolución, ¿sí?, en un bozal legal y con un efecto inhibitorio que excede al propio caso en concreto. Por último, creo que se advierte un riesgo mayúsculo, toda vez que la petición implica en cierta medida buscar vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas, bien jurídico tutelado constitucionalmente. Si ahora se inicia una investigación orientada a rastrear quién filtró dicho material, se estaría afectando no solo a el funcionario que filtró dicho audio, sino que a toda la sociedad, ya que sin fuentes anónimas no hay periodismo independiente, y sin periodismo independiente no hay democracia válida. Así las cosas, señores. La verdad es que esta controversia nos deja en una total paradoja. Por un lado, un Estado que alega la necesidad de proteger la seguridad nacional, la seguridad institucional, la intimidad y privacidad de los involucrados frente a una maniobra que podría, si digo en potencial, podría ser de un espionaje ilegal. Pero por el otro lado, se pone en jaque toda una tradición jurídica y constitucional que nos recuerda que
la censura previa es una de las restricciones más peligrosas que existen, sobre todo cuando intentan matar la palabra antes de que ésta pueda nacer. Pienso personalmente que en el fondo lo que se debate no es la existencia de estos audios obtenidos ilegalmente o la reputación de una funcionaria pública, sino lo que está en tela de juicio acá es la vigencia misma de un principio que rige la democracia argentina. Y este es la libertad de prensa y la prohibición de censura previa, así como también la función de un periodismo que pueda o no incomodar, escandalizar, irritar incluso el poder, pero que jamás debe ser callada de antemano. La pregunta que queda flotando en este marco, digamos, en este gobierno que se hace llamar liberal, la pregunta que surge: ¿queremos ciudadanos libres que puedan juzgar por sí mismos la información? ¿O deberíamos aceptar que sea el poder el que nos diga qué debemos escuchar o qué debemos saber o cómo debemos pensar? Esa respuesta, más allá del expediente en concreto que hoy les vine a explicar, marcará el rumbo de nuestra república. Bueno, hasta acá por ahora. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si así fue, te pido que dejes tu comentario, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Saludos.